Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala. Que las reglas con las que se ha realizado cada uno de los foros es la misma para cada uno de los binomios que nos han acompañado, y es por eso que el primer paso de este foro es esta posibilidad de escuchar la propuesta de plan de gobierno de los candidatos, dándoles 20 minutos entre ambos para poder conocer entonces su presentación. Bienvenidos oficialmente y comenzamos. Nosotros no soñamos, porque los sueños muchas veces no se convierten en realidad, se quedan en sueños. Nosotros planificamos y aspiramos a cambiar las cosas. Esa es la premisa más importante. Hoy les habla un gerente, igual que ustedes, que ha fundado más de 27 empresas y de las cuales tengo el honor de ser miembro aún de muchas de ellas, que sabe lo que es hacer empresa, sabe lo que es invertir y sabe lo que es hacer hasta lo imposible por generar ese punto de equilibrio para obtener utilidades y generar empleo. La situación actual del Estado no cumple su función. Es ineficiente, es un Estado corrupto, es un Estado incapaz, y además un Estado eminentemente burocrático. La situación económica en la que vivimos hoy, el Estado no genera empleo, el Estado tampoco genera riqueza. ¿Hay condiciones para los sectores que lo hagan? No, no lo hay. No hay incentivos, no hay estabilidad económica ni macroeconómica, no hay seguridad, no hay una política social que permita generar satisfacción personal a la población, que permita tener también seguridad nacional. ¿Qué necesitamos? Básicamente necesitamos una alianza de nación. Necesitamos una alianza por Guatemala, una alianza por todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Una alianza que sea propiciada por un gobierno, que dé las condiciones que generen un diálogo franco y sincero y que realmente haga su función de nación. Necesitamos una modernización del Estado, el rescate del Ejecutivo, y eso es lo que incluye nuestra propuesta. Nuestra propuesta es la propuesta más novedosa que ha presentado cualquier partido político en los últimos 10 años. Tal vez 20 diría yo, porque pretende también ser parte de un gobierno que sea la plataforma de transición a la consolidación de la fundación del nuevo Estado, de la nueva Guatemala. Nuestra propuesta, un plan nacional para el cambio, un plan participativo, un plan para el cambio. Pero para que haya un cambio, la premisa debe ser que tiene que haber un cambio. El plan nacional para el cambio incluye 5 pilares importantes. El pilar de desarrollo humano y social, el pilar de familias sanas y activas, el pilar de educación para la transformación de la nación, Guatemala segura y justa, y el desarrollo nacional económico, rural y ambiental. Estos 5 pilares engloban un eje transversal, que es el que nos va a permitir hacer el cambio, y es la reforma política del Estado de Guatemala. Y la reforma política del Estado de Guatemala nos va a permitir tener un Estado incluyente, que es sumamente importante, que genere bienestar, en equidad de género y en igualdad de condiciones. Hablar de un cambio, hablar de algo que se pretenda realizar, cualquier candidato que le ofrezca hacer un cambio no lo va a poder lograr si no hace un cambio de la estructura. Es como un niño que a los 5 años le hacen un traje y llegó a los 25, pero se lo hicieron exacto para ese niño de 5 años, llegó a los 40, engordó un poquito, no va a entrar. Y lo mismo está pasando con nuestra norma constitucional. No me dejará mentir Hugo que parte del presupuesto está ya condicionado para ciertas condiciones en base a una constitución que hicieron hace más de 20 y tantos años. Y por eso cuando hablamos de la reforma política del Estado, hablamos de reformas en el sector de seguridad y justicia, el sistema electoral, el sistema laboral, el servicio civil, reformas para la construcción de municipios sostenibles, el fortalecimiento al nivel del gobierno más cercano a la población, el contacto con la municipalidad, la reforma económica y fiscal, impulsa una reforma integral tributaria única, le hemos llamado RITU, es nuestra propuesta, hemos consultado con algunos expertos en la materia, que nos han dado esa vía como una posible solución para la reconstrucción de nuestra nación
recaudación que reúna los 3 requisitos importantes: que sea sencilla, que sea justa y que sea transparente, que no se gaste más de lo que se ingresa. Tenemos que reformar el Estado y esto implica una reforma política general del Estado. Cualquier candidato que no hable de crear una nueva constitución le va a apostar a la continuidad del sistema. Si no hacemos cambios, no va a cambiar nada. La primera primicia debe ser cambiar. Y eso lo impulsamos a través de la consulta popular, que se presenta el 15 de enero a las 9 de la mañana al Tribunal Supremo Electoral, la cual llevará explícitamente 25 preguntas, donde se le solicita al Tribunal Supremo que en 30 días convoque a la consulta popular para tomar 25 temas importantes. Dentro de ellos va la construcción de la convocatoria para una Asamblea Nacional Legislativa y que nos permita cambiar esa estructura con los 25 temas para que el pueblo sepa de qué se va a hablar y sobre qué vamos a reformar el sistema. Cuando hablamos también de nuestro plan, hablamos de la seguridad y justicia. Cuando hablamos de seguridad ya es el plan inmediato, es el plan de impacto para recuperar de las manos del crimen organizado a nuestra nación. Tenemos que seguir el ejemplo que pasó en Colombia. Colombia recuperó el Estado, que tiene el tema de seguridad. Entonces tenemos que crear un Ministerio de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Planificación Estratégica de Política Criminal, el Observatorio Criminológico y la aplicación adecuada de la ley, que se cumpla con el debido proceso, que se cumpla lo que establece la Constitución, para que los delincuentes no se rían de la gente honrada y honesta. Porque hoy en día resulta una jubilación gratis para un delincuente asesinar a cualquier persona en la calle, porque lo que va a obtener es techo, comida, tortillas y frijoles en un centro de prevención. No frijoles, pollo. O sea, estamos dándole todavía ese derecho a alguien que asesinó, que violó y que cometió esa irregularidad, que por nuestra Constitución y nuestro Código Penal se le debería aplicar la pena de muerte. Debemos prevenir el delito, debemos crear el sistema de seguridad ciudadana, debemos crear el sistema nacional de inteligencia, una política internacional que nos permita regionalizar el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Debemos crear también un sistema de protección a jueces y magistrados. Tenemos una iniciativa que ya va en segunda lectura y que pronto, si Dios lo permite, va a ser aprobada, en el cual se habla de recursos y también de la oportunidad de dotar a los jueces y magistrados de protección para que puedan aplicar justicia pronta. Y la protección de la ciudadanía, que se da a través de que aquel que fue condenado por un delito sea resguardado en un centro de pensiones, de un centro preventivo, y que sea reinsertado a la sociedad si lo permite. Así lo establece la Constitución. Pero también establece la Constitución que aquel que está establecido dentro de los 7 delitos, que a pesar de que se firmó el Pacto de San José, todavía tiene vigente la pena de muerte, se le debe aplicar el debido proceso. Cuando hablamos de una Guatemala segura y con justicia, lo que se quiere son acciones. Se requieren acciones inmediatas para rescatar a la nación y para tomar otra vez el control que hemos perdido. Pero también estamos pensando en educación para la transformación del país. Estamos hablando de la escuela como centro de la comunidad. ¿Y por qué hablamos de la escuela como centro de la comunidad? Incorporamos a la familia como tal. El programa de alimentación escolar, que muchas veces ha funcionado perfectamente, donde muchos empresarios han tenido la oportunidad también de incorporarse a esos programas y han generado empleo y trabajo. Cuando hablamos del docente, tenemos que hablar de las becas para la profesionalización del docente. Yo le llamo la dignificación del docente. Es increíble que un pequeño margen, 15-20% de los maestros guatemaltecos no tienen educación superior, mientras que en Costa Rica, en Panamá, en otros países, los maestros en un 60-70% tienen educación superior. Tenemos que dignificar al maestro. Si el maestro es el que da los principios de la educación desde la base, después de la familia. Formación de una conciencia ciudadana multiétnica, la educación bilingüe. Pero cuando hablo de la educación bilingüe, estoy hablando de la educación de aquel niño que llega a los 6 años a una escuela primaria y resulta que la maestra le habla en un idioma que no es el de él. Le habla en español. Y el niño lo que habla es quechí, cachiquel, suturilo, pocomán. Y no entiende. El nivel de deserción escolar es inmediato. 78% de nivel de deserción escolar. Y ese niño, evidentemente, no va a ir a la escuela. Y por eso estamos promoviendo la educación mixta en la primaria. El idioma materno y el idioma español. Y en la secundaria,
el idioma inglés, que es el de la competencia global y mundial, que nos va a permitir estar a estándares de competitividad a nivel mundial, y el idioma nuestro, el español. Una política fiscal para el incremento de la recaudación mediante la unificación de impuestos. El apoyo a la política monetaria en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la política cambiaria, que es sumamente importante, y el fortalecimiento de la política crediticia. Debemos crear también la incorporación a las áreas rurales al proceso del crecimiento económico nacional, el acceso al crédito a las áreas rurales. La atracción de inversiones es evidentemente importante. Si no generamos atracción de inversiones, no va a haber empleo. A mí me da con tristeza ver cuando llego al aeropuerto de Santa María en San José, Costa Rica, ver que ahí se lucen con nuestros jaguares y nuestras ruinas. ¿Por qué tienen una ley de atracción a la inversión turística que está vigente hace 12 años? Aquí en Guatemala, Valdizón planteó una hace 7 años y el Congreso la tiene en segunda lectura. Y no hemos tenido la oportunidad de aprovecharla, que incentiva la inversión. Me dijo un exministro, es que estaríamos en desacuerdo con los tratados internacionales porque estamos dando exención. No, estamos incentivando la inversión, algo que hoy no está. Y que si hacemos la ley de incentivo a la inversión en la generación turística, que incluye la aviación, que incluye el sector turismo, que incluye la hotelería, que incluye todos los sectores que están generándose directamente a este clúster importante, seguramente vamos a tener un detonante económico que va a mover esa cadena de la productividad, que va a generar empleo, que va a generar trabajo y que posteriormente también va a generar impuestos, porque ese empleado que recibe ese salario va a ir a comprar algo que tiene impuestos. Después ese empresario que viene y construye su hotel, su edificio, que compra sus aviones, pues no se lo va a llevar en 5 años. Es la única manera de atraer la inversión a Guatemala. Y por eso, el último viaje que hice a Costa Rica me di cuenta que está construyendo en Playa Manuel Antonio un hotel de 500 habitaciones con recursos de la República de China continental. Tenemos que abrir las relaciones internacionales, tenemos que abrir el desarrollo, tenemos que abrir la oportunidad de la inversión. Tenemos nuestro plan también de seguridad humana y también de protección a la gente más humilde, pero lo tenemos que hacer con fiscalización y focalización. Tenemos que ayudar a la gente que más lo necesita para poder también tener equilibrio social en el Estado. Y por eso hemos impulsado lo que hemos denominado el bono 15, un salario extraordinario que se otorgará el mes de enero a todas las familias guatemaltecas para que generen consumo, para que generen la oportunidad de comprar sus útiles escolares, para que tengan la oportunidad de invertir en la educación de sus hijos. Eso va a generar consumo. Si se genera consumo, va a generar negocio, van a haber más negocios y vamos a evitar que ese recurso vaya a través del Estado en otros programas que no son fiscalizados, como otros que hoy existen. Si no hacemos el cambio, si no tomamos con una decisión clara en nuestra mente, en nuestro corazón, esa oportunidad que solo la tiene este binomio, y que solo tienen que votar por un binomio, y que solo tienen que votar este 11 de septiembre, para que el 15 de enero, a las 9 de la mañana, se cumpla la cláusula 7 de nuestro contrato, el cumplimiento, para que sea el pueblo el que decida sobre la construcción de una nueva Guatemala. Muchas gracias. La primera pregunta que tengo es sobre la Policía Nacional Civil, que tiene una aceptación de solo el 33% de la población, convirtiéndola en una de las instituciones peores calificadas por los guatemaltecos, por su falta de carrera policial, deficientes procesos y ausencia de mística institucional. Han planteado formar una Guardia Nacional, como una Guardia Nacional Civil, como una alternativa a esta solución, entiendo, en su plan de trabajo. ¿En qué consiste este cambio? ¿Cuánto costará? Y especialmente, ¿cuánto tiempo tomará hacer este cambio estructural ante la impaciencia de los guatemaltecos por ver resultados en la seguridad del país? La Guardia Nacional está programada para ser implementada en el 30% de su aplicabilidad en 6 meses. En un año tendríamos el 60%, en 2 años la tendríamos completamente operando. La Guardia Nacional es una nueva fuerza de élite que va a permitir que personas que tengan un nivel diversificado puedan ser entrenados durante 3 meses en una escuela nacional de Guardia Nacional
para poder ser agentes de la Guardia Nacional, con ciertos requisitos especiales, con los exámenes de confianza, examen de polígrafo, examen de confianza, examen de capacidad física, inmediatamente con la dirección exclusiva de la protección a la ciudadanía. Esto implica la posibilidad de que ese Guardia Nacional pueda también desempeñar su cargo en la misma región donde vive, que es lo que no pasa hoy en día. Hoy en día la Policía Nacional Civil, por ejemplo, uno vive en San Marcos, el otro vive en Zacapa, entonces muchas veces como no lo conocen, inicia a cometer un montón de actos irregulares, a estar pidiendo mordida. ¿Por qué? Porque nadie lo conoce. Vamos a generar confianza porque es la misma gente que se va a cuidar a sí mismo. La Guardia Nacional nos va a permitir crear esa fuerza élite. Una fuerza de seguridad o la Guardia Civil, la intención es que sustituya en su mayoría entonces a la Policía Nacional. Exactamente. ¿Y qué pasa con todos los policías que salen de servicio? Hay dos acciones. La persona que desee retirarse voluntariamente, va a existir una bonificación por despido voluntario de común acuerdo, y el que desee continuar en la Policía Nacional Civil se podrá quedar en la Policía Nacional Civil haciendo las funciones como te comenté, cuidando las embajadas, cuidando las instituciones. Sin embargo, hay que reconocer que en la Policía Nacional Civil también hay buenos elementos. Hay elementos que carecen de antecedentes penales, son gente proba, gente buena, que van a tener la oportunidad de pasar ese examen de confianza y van a tener la oportunidad de conformar también la nueva Guardia Nacional. Muy bien, a continuación, Hugo Maúl, por favor, y su pregunta. En su propuesta se habla de bono 15, y la verdad es que, dadas las circunstancias, bien pudiera ser bono 16 en su momento, bono 17, y al final de cuentas, todas estas medidas, cuando no son parte de una política concreta, terminan encareciendo la mano de obra y finalmente, como lo muestra la historia, destruyendo empleo. Más allá del bono 15, en términos concretos en su política laboral, ¿cómo piensa crear empleo en el área rural? Cada quien tiene sus puntos de vista y son valederos desde la perspectiva de su especialización y de su contacto real con los seres humanos y con la población. Yo respeto mucho, respeté mucho y aún respeto al doctor Ayau, aunque en algunas cosas no comparto sus opiniones. Sin embargo, creo que lo más importante es hablar del futuro, hablar de Guatemala, hablar de que hoy en día lo que tenemos que ver es hacia adelante y, como tú bien dices, buscar la oportunidad de generar inversión, de generar empleo, de generar oportunidad para la gente. Y lo más importante en nuestro plan como clúster de desarrollo es el incentivo a la inversión en el sector turismo. El sector turismo lo podemos focalizar directamente al área rural. Está desarrollado como un detonante en la economía nacional rural a través de la creación de hoteles pequeños, de hoteles que nos permitan, ecohoteles, hoteles rurales que nos permitan generar empleo, incentivando la inversión, incentivando los medios de comunicación, generando infraestructura para que exista trabajo y exista oportunidad para la gente. Yo creo que en Guatemala, me lo decía alguien, un especialista ayer, tenemos esa bendición. El guatemalteco es muy trabajador en Guatemala. El tema del bono 15 yo creo que hay que hablarlo con mucha prudencia. Es un logro para la clase trabajadora. Sin embargo, es evidente que antes de que se logre eso, tiene que existir la transformación fiscal. Esto es importante que lo tomemos muy en cuenta. Muy bien, la siguiente pregunta, por favor, Carlos Guay. Gracias, Ricardo. Doctor Valdizón, ¿cómo podemos mejorar la preparación de nuestros maestros? La preparación del Magisterio Nacional, en principio, es darles la oportunidad a que tengan la oportunidad de ser preparados a nivel superior. Eso es básico. Si no existe un programa nacional de becas para el Magisterio Nacional, como el que tiene el Plan Nacional del Cambio, un plan participativo, no va a haber oportunidad que se profesionalicen. Vamos a impulsar la profesionalización del magisterio y eso nos va a permitir también que el maestro se sienta más dignificado, también que el maestro se sienta mejor. Pero si hoy en día el maestro gana menos la mitad de un policía, por ejemplo, aquel que enseña, produce oportunidades, sueños, esperanzas, educación y prepara a los niños, a nuestras nuevas generaciones, y gana menos que alguien que barre en un hotel, si no lo dignificamos. Tenemos que dignificar al maestro con buenos salarios y con buena preparación. Hoy creo que es la oportunidad de crear
1 millón de becas para los niños que puedan estudiar en la primaria y secundaria, y 30,000 becas para los niños, para los jóvenes, para tener acceso a las universidades privadas. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? El recurso, sencillo. Los señores de las universidades privadas hoy tienen exención de IVA, tienen exención de ISR y de muchos impuestos. Vamos a hacer un convenio, porque del mismo cuero salen las correas. Tienen que caerse, como dicen los muchachos, muertos. Y así vamos a educar a nuestra juventud. Porque seguro Hugo me iba a preguntar de dónde, entonces mejor. Bueno, para continuar y terminar esta primera rueda de preguntas, Salvador Urruela, por favor. Concretamente, dentro de su plan de gobierno, ¿tienen ustedes contemplado hacer una desmonopolización del ICS? ¿O contempla su plan de gobierno hacer una modificación al marco legal que permita a los empleados escoger su proveedor de servicios de salud y no forzarlo a utilizar el ICS? Tenemos que prepararnos y tenemos que buscar los modelos que se puedan aplicar a nuestra situación. Ley 100. Ley 100 es la apertura de la oportunidad de salud a nivel general del sector público, donde nos permita que la gente tenga acceso a la oportunidad de escoger quién le brinda sus servicios en el tema de seguridad social. Es un tema sumamente importante, recordando también que la Constitución establece claramente esa prohibición y hay que consultársela al pueblo. Lo que sí vamos a mantener es salud gratuita, el derecho de salud para la gente más pobre, que la salud sea gratis para la gente más necesitada. Hay que acercar la salud a la comunidad, hay que acercar la salud a los sectores más desprotegidos, y la única manera de realizarlo es a través de la descentralización del Estado, de la descentralización también de los programas de salud y de los centros de salud. ¿De qué nos sirve tener monstruos de hospitales si son mal utilizados? Por eso yo le quiero enviar un mensaje desde ya a todos los señores que me están viendo en su casa, al pueblo de Guatemala, que a partir del gobierno de Valdizón tendremos el Hospital General de Cirugía Nacional, que se va a instalar donde hoy se encuentra el Hospital Militar. Vamos a tomar el Hospital Militar y lo vamos a hacer el Hospital Nacional de Cirugía para que tenga acceso todo el pueblo de Guatemala. Mi siguiente pregunta es sobre el sistema penitenciario, para cualquiera de los dos. ¿Qué reformas incluye o qué mejoras incluye su plan de gobierno al sistema penitenciario que se percibe como una universidad del crimen, dado las condiciones actuales de hacinamiento y considerando que aunque nuestro país ocupa uno de los lugares con mayores índices de homicidios en el mundo, estamos ubicados como uno de los países con menor tasa de reclusos, lo que hace necesario que nuestro sistema penitenciario crezca en al menos 50% en el próximo periodo de gobierno? Muchas gracias. Si usted revisa la bibliografía a nivel nacional sobre el tema del sistema penitenciario, solo hay un libro. Se llama La necesaria transformación del sistema penitenciario. Y el autor se llama Manuel Valdizón. Entonces, fue uno de mis ensayos doctorales, el cual está accesible en mi página www.manuelvaldizon.com. En el sistema penitenciario propone una transformación global del sistema penitenciario que está incluido también en nuestro plan de nación. Yo creo que el acceso que tiene, voy a iniciar por las cosas pequeñas, porque al final son las que más valen en un plan de reestructuración y de transformación. Lo primero es la separación del personal de contacto con el reo y personal perimetral que le dé seguridad a los centros penitenciarios. Es importante también evitar el hacinamiento de los centros penales. Hoy en día Guatemala tiene es el país con más hacinamiento en cantidad de personas por celda. Debemos crear un hacinamiento, evitar el hacinamiento de los reos y evitar que ese hacinamiento provoque lo que muchas veces hemos denominado como motines. Se dan vuelta, comienzan y se generan conflictos. Creo que la construcción de 2 nuevas cárceles de máxima seguridad tienen que construirse en tiempo de Valdizón y tienen que ser ubicadas realmente en lugares lejanos que no permitan el acceso a la población para tener control de ese tipo de delincuentes. Además de eso, darle la oportunidad a la población que también reciba un poco
de parte de lo que esta gente hace. Yo creo que la construcción de hidroeléctricas puede ser un buen trabajo para esta gente y hay que ubicarlos cerca de los centros hidroeléctricos para que también contribuyan a la nación después de todo el daño que le usen y no únicamente estén comiendo a costa del pueblo de Guatemala. ¿Cuáles serían esas 2 o 3 medidas concretas que tendría su gobierno en materia económica para devolver la confianza, para devolver la fe a inversionistas, consumidores y en general a la ciudadanía guatemalteca? Yo no soy tan pesimista en cuanto al deterioro de las instituciones. Creo que estas elecciones yo las califico como un proceso muy interesante, un proceso donde se están discutiendo temas que están en manos de la justicia, que están en manos de las cortes y que fortalecerán el sistema. Pienso que ahora la crisis de Guatemala, y en respuesta a tu pregunta, es básicamente, como antes fue el atraso político, la dictadura, la represión y la opresión, ahora es el atraso social. Pienso que un gobierno nuevo, democrático, entusiasta, dirigido por un presidente joven, dinámico, creo que tiene que incidir más que todo en darle la mano a esos sectores excluidos, como somos las mujeres del campo y la ciudad, como es la juventud de Guatemala. Pienso que si creamos ese clima de cambio social, que implica confianza en el futuro, que implica confianza en que Guatemala va a superar ese atraso social, lo demás vendrá por añadidura. Necesitamos crear ese clima de confianza. Por eso decimos, el binomio Valdizón-Blandón es un binomio equilibrado, es un binomio que va a dar un nuevo impulso a Guatemala, ese nuevo impulso que Guatemala necesita. Bueno, es un hecho y lo podemos comprobar hoy con los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro país, que el sindicato de maestros tiene una fuerte influencia en la labor que desarrolla el Ministerio de Educación. Muchas veces con resultados negativos para la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Doctor Valdizón, ¿cómo piensa usted resolver esta crítica situación que estamos viviendo hoy los guatemaltecos? Muchas gracias. Creo que los sectores deben ser incluidos en todo diálogo. Y por eso el Plan Nacional del Cambio incluyó a todos los sectores. Incluyó a empresarios de la educación, incluyó también individualmente a cada uno de ellos. Se buscó 2 o 3 personas, también incluyó también a miembros del sindicato, incluyó también a maestros, incluyó también a padres de familia. Inclusive se hicieron algunas consultas a través de nuestro coordinador del Plan Nacional, el licenciado García, con los jóvenes estudiantes. Yo creo que la mejor manera de buscar la solución a los problemas es aplicando la teoría de las 3C. A mí me funcionó. Hace 5 años, 3, 4 años tuve la oportunidad de aplicarla en el Parlamento, donde verdaderamente es complicado pasar una ley. Y logramos aprobar 79 leyes de 178 presentadas. Apliqué la teoría de las 3C. Es consenso, coalición y compromiso. Si buscamos el diálogo, si escuchamos a la gente, si llegamos a un gran acuerdo, vamos a buscar la oportunidad de cambiar las cosas estando todos de acuerdo. Y por eso la elección de mis ministros va a ser a través de la creación de una comisión de selección que va a estar integrado por 5 personalidades: un rector de una universidad, un representante de los grupos sociales, un representante de los grupos religiosos, un representante de las cámaras de comercio y empresariales y un representante de mi partido. Presentarán 3 propuestas a la presidencia de la República y de esas 3 propuestas vamos a decidir quién va a ser el próximo ministro de Educación, el próximo ministro de Finanzas, en base a capacidad, honradez y preparación. Porque con Valdizón el pueblo manda. ¿Qué indicadores de gestión propone su administración para evitar abusos por parte de los funcionarios del Estado y proveedores de servicios de salud que permitan mejorar la calidad en los servicios y en el gasto?
En este tema de salud, como en otros, afortunadamente, le decía al futuro presidente Manuel Valdizón que va a ser un gobierno muy fácil, porque la sociedad civil de Guatemala está viva y organizada, y además trabajando a todo vapor. Y existen la asociación de médicas, existe la asociación de personas que están trabajando en salud sexual y reproductiva, existen los sectores que están trabajando en los protocolos para disminuir las muertes maternas, para eficientar los servicios de salud, y prácticamente tienen ya las propuestas hechas. Creo que esta es la mejor manera de prestar un oído atento a los programas que ya están hechos, a las agendas sociales, y que así no tenemos por dónde perdernos, porque entonces no vamos a inventar, sino que vamos a aplicar con voluntad política el apoyo del gobierno que la sociedad necesita. Y así vamos a lograr cumplir las metas del milenio, entre ellas no solo disminuir, eliminar las muertes maternas. ¿Cuáles serán los lineamientos que como presidente de la República implementará para evitar la corrupción en su gobierno y fomentar una cultura de ética, transparencia y servicio a los ciudadanos? Muchísimas gracias. Creo que es evidente, sin temor a equivocarme, la corrupción comienza con los principios, con la persona. Desde el momento que se contrata a la persona, se debe calificar su nivel de confianza. Y por eso es que creando el comité de selección de ministros, viceministros y directores de las instituciones, vamos a poder establecer gente proba, gente buena, que nos permita dirigir y controlar la empresa. La empresa, esta organización, que hoy es la organización más grande que tiene el Estado. Una organización que tiene miles de empleados, cientos de directores, decenas de ministros, que se llama gobierno. Hay que hablar de organización, hay que hablar de control, como gerentes, como directores, como CEOs, como aquellos que dirigen una organización como tal, ya sea estatal o empresarial. Tenemos que entender que parte de lo más importante es el recurso humano. Si tenemos una buena visión, una buena misión, buenos objetivos, una buena revisión de la estrategia y los objetivos, creamos una buena un plan de negocios y un buen plan estratégico para operar el Estado, y tenemos los dos elementos importantes, que es el recurso humano y el recurso financiero, vamos a evitar el tema de la corrupción. Cero corrupción. Ese es el plan de Manuel Valdizón en su gobierno. Cero corrupción. Doctor, cuando dice cero corrupción, nos explicó, creo, muy bien la parte proactiva de hacer la mejor contratación. Cuando de cualquier manera identifica como presidente de la República actos de corrupción dentro del gobierno, ¿cómo actúa en esa cero corrupción? Con firmeza, como Manuel Valdizón ha actuado ante los actos que deben tomarse con firmeza. Quien comete una irregularidad, quien comete un acto anómalo, aquel que tome dinero que no es de él y que tome dinero que es del pueblo de Guatemala, debe ser procesado. Y de esa cuenta, con toda la firmeza del caso, Manuel Valdizón, como presidente de la República, va a tomar la decisión, primero, de retirar de su cargo a aquel funcionario que tenga la denuncia mínima de haber tocado dinero del pueblo de Guatemala. En los primeros 6 meses, ¿cuáles 3 acciones concretas tomaría usted para reactivar la economía? Y por supuesto, tienen que ser acciones que puedan ser realizables y que puedan ser concretables. No se trata de actos de heroísmo o cuestiones que simplemente son golpes publicitarios. ¿Cuáles son esas 3 acciones para que Guatemala de verdad pueda volver a estar en una senda de crecimiento y generación de prosperidad? Yo creo que primero tenemos que tomar en cuenta que las acciones deben ser en base a nuestro Plan General Económico Nacional. La primera acción que tenemos que es impulsar el incentivo a la inversión. Impulsando la ley de
generación de incentivo a la inversión, vamos a generar trabajo, vamos a tener oportunidad. El inversionista nacional y extranjero venga a invertir a Guatemala y genere empleo. La segunda acción inmediata va a ser la creación de zonas libres en el área rural, que nos permita generar trabajo y empleo, que tengan oportunidad y que tengan acceso a un trabajo justo y adecuado, y que la población se sienta autorrealizable. El tercer tema para retomar la economía, pareciese extraño, pero es la austeridad. Yo creo que si logramos nivelar el gasto con el ingreso, si implementamos medidas de austeridad, si unificamos algunas dependencias del Estado, por ejemplo, hay Secretaría, hay Ministerio de Agricultura, pero también hay Secretaría para Asuntos Agrícolas, también hay Secretaría, hay 5 o 6 temas para una misma función. Si logramos instituir una sola institución y esas instituciones que tienen dualidad o triple función, las evitamos y creamos solo una, vamos a generar menos gasto y vamos a poder tener un Estado con menos gasto y equilibrar, crear el Plan Nacional de Austeridad para poder tener más recursos, endeudar menos a la nación, y eso va a impactar de alguna manera en el Plan Nacional de Macroeconomía, en el tema del presupuesto. Otro de los temas importantes que a mí me gustaría mencionar es la construcción y retomar el tema del Parque El Mirador. Es importante que dentro del clúster del turismo logremos que el Parque Mirador esté al servicio de la comunidad mundial. Tenemos el parque más grande en volumen de todo el mundo y lo tenemos desperdiciado con 37 ciudades y con una gran oportunidad para que la gente la visite y venga a invertir y a gastar en Guatemala. Y como diría Alfonso Portillo, si tuviéramos que vender un sueño, ¿cuántos empleos considera que se pudieran crear en el corto plazo en Guatemala a través de estas medidas? Como le comenté al principio, como te comenté, Hugo, yo aspiro a cambiar, yo aspiro a trabajar, aspiro que las cosas sean mejores, no sueño. Y de esa manera yo creo que dar números sería realmente una falacia, o volverme de los tradicionales que dicen 700,000, 800,000, 900,000. Vamos a cambiar juntos. Pidámosle a Dios que nos ayude a generar empleo y trabajo. De llegar a presidente, ¿piensa continuar con dicho programa o qué acciones propone para mejorar la implementación de dicho programa? Muchas gracias, Carlitos. Es un tema sumamente que toca el seno de la comunidad, que toca el seno de quien hoy lo han enfermado. ¿Por qué hablo en estos términos? Porque la persona estaba sana, no necesitaba eso. Se utilizó como un mecanismo político para lograr condicionar el voto en una elección. Y hoy tenemos heridos, tenemos gente que se condicionó, por eso se llama condicionada. Se condicionó al uso de ese recurso, se condicionó a usar la muleta, y hoy está usando una muleta, y hoy tenemos que hacer ese proceso de cambio, y el proceso de cambio tiene que ser lento, poco a poco, porque si al enfermo le quitamos la muleta, seguramente se va a caer. Y por eso, en el gobierno de Valdizón, se va a dar continuidad al programa Mi Familia Productiva. Es un programa que va a ir focalizado y fiscalizable, que es una cosa totalmente diferente. Cuando se sabe a quién le llega el recurso, qué beneficio genera, realmente ese niño tiene la posibilidad de prepararse profesionalmente, tiene las condiciones, se le va a poder apoyar a la familia. Y por eso se llama la continuidad del programa Mi Familia Productiva, porque ese niño va a tener la oportunidad de recibir en las tardes un idioma, un arte, y esa va a ser la obligación de la madre, de llevar a ese niño a que estudie en la tarde un idioma, un arte, un oficio, y que ese niño sea un niño mejor, que se prepare y que le sirva a ustedes, los empresarios, que nos sirva a nosotros los empresarios, que tengamos gente más capacitada. Creo que se debe dar la continuidad de Mi Familia Productiva de manera focalizada y fiscalizable. Doctor Valdizón, usted ha mencionado a lo largo de su exposición algunos ejemplos que ha visto en países latinoamericanos. Específicamente en el tema de la salud, en Perú se creó un modelo compartido de administración pública, donde se involucra a la comunidad para que ellos administren. ¿Cree usted que es esto viable en Guatemala? Ya se tuvo una experiencia que fue precisamente en educación, cuando los padres tuvieron alguna injerencia en determinar quiénes eran los maestros de sus comunidades. ¿Cree usted que es esto viable en el tema de la salud?
Yo creo que cuando hablamos de salud tenemos que hablar que hay un ente rector, partiendo de ese tema. Hay un ente rector que nos va a permitir manejar las políticas de Estado desde el Ejecutivo, que es el responsable de otorgarle salud a la comunidad y de otorgarle salud al pueblo de Guatemala. Recordemos que la Constitución es muy clara, la salud es gratuita, y creo que si hablamos de una planificación estratégica, si hablamos de todo un proceso como el que tiene el Plan Nacional de Participación, un plan incluyente, lógicamente tenemos que tomar en cuenta a la comunidad, tenemos que compartir con ellos las ideas. Sin embargo, debemos estar conscientes de quien debe llevar las riendas y la obligación de cumplir con la salud al pueblo de Guatemala es el gobierno. Son temas evidentes. Cuando hablamos del tema de seguros, es un tema que le expresé anteriormente, que existe la oportunidad y tenemos toda la vocación de darnos esa oportunidad para poder abrir el proceso, ¿verdad? Pero en el tema de salud creo que es importante que comencemos con sanidad primaria, que es importante para la nutrición. Nuestro principal problema comienza con los niños. Con los niños, decía el doctor Monzón, los angelitos se están muriendo de hambre. Hizo un libro de los angelitos con hambre. Decía que el problema es la sanidad, la falta de salud y la falta de protección ambiental y la falta de proteínas. Pero tenemos que comenzar por lo que genera el problema. Tenemos que incluir a la comunidad como centro de acción, pero debemos ser nosotros los responsables a través del gobierno y de las alianzas estratégicas que se hagan con el sector empresarial, que también podamos llevarle salud a la comunidad de una manera más eficiente. Entiendo el concepto, sé que hay organizaciones que han servido y que hoy en día están apoyando muchísimo. Creo que es evidente que tenemos que apoyarnos también en ese brazo amigo de las organizaciones que han servido y están utilizando y que han apoyado ahorita a llevar la salud a las comunidades. Pero no podemos delegar la responsabilidad de la gente cuando la responsabilidad le compete al gobierno. Lo que tenemos que hacer es un buen plan, es el que tiene el Plan Nacional incluyente para la salud, familia saludable, que es lo que nos va a permitir llevarle salud a la comunidad. Tanto víctimas como victimarios de la violencia, en su mayoría son jóvenes de entre 11 y 30 años. ¿Qué planes de prevención concretos tienen especialmente que afecte a la juventud desocupada que está en riesgo de ser reclutados por delincuencia común, pandillas o crimen organizado? El doctor Valdizón y Raquel Blandón estamos promoviendo, como ya se dijo, un programa de becas. Yo también soy producto del sistema de educación pública y estudié en una época en que no habían institutos en todos los municipios de Guatemala, y eso no hace mucho. Todavía hoy hay alrededor de 15, 17 municipios que no tienen instituto de educación media. Y esa falta de atención a nuestra juventud, que ha sido acumulativa, ha implicado que cuando hicimos esta encuesta, de cada 100 jóvenes adolescentes, solo 9 tenían un lugar en un instituto de educación. Entonces, ¿de qué nos extrañamos? De que algunos pocos, opten o por la emigración, o por la informalidad, o por la ilegalidad. Es un sector que yo no lo veo como problemático ni crítico, sino como un sector que está listo para ser apoyado, que está listo para dar su aporte a su propia formación con el apoyo del gobierno. Independientemente de lo que pase, es seguro que el siguiente gobierno va a encontrar unas finanzas públicas bastante deterioradas, mucho más deterioradas de lo que ha sucedido en periodos anteriores. Con esto me refiero a un hoyo fiscal de varios miles de millones. No quisiera ser árabe de mal agüero, pero podemos estar hablando del orden de los 10.000 millones de quetzales. Eso requiere acciones en un sentido, y la propuesta de supersimplificación tributaria probablemente no tendría mucho chance en esos primeros 180 días o el primer año de gobierno. ¿Qué tanto piensa usted? ¿Qué tanto énfasis va a poner por reformar el sistema tributario tan profundamente? Y siendo bastante realista, ¿en qué tiempo cree que se puede llevar a cabo esta propuesta? Muchas gracias, Hugo. Yo siempre aspiro, que creo que las cosas las podemos hacer los guatemaltecos y podemos construir el futuro. Y que podemos con toda la fuerza
nuestra propia voluntad, cambiar Guatemala. Y por eso la primera pregunta de la consulta popular es esa. ¿Está de acuerdo usted en la creación de la reforma integral tributaria única del 5% flat, sí o no? Y se va a presentar el 15 de enero a las 9 de la mañana. Eso nos va a permitir que después de 30 días que el pueblo de Guatemala decida sobre su aprobación o no, el pueblo le ordena al Congreso para que convoque a la Asamblea Nacional Legislativa, y la Asamblea Nacional Legislativa redactará la reforma sobre la Constitución en base a lo que establece la orden del soberano. El soberano hoy, en los tiempos de Valdizón y Raquel, será el pueblo de Guatemala. Yo estoy seguro que el pueblo de Guatemala va a decir sí. Hay otros factores que van a ir implícitos dentro del tema, pero para eso se va a convocar a los especialistas. Vamos a convocar a los sectores como el CIEN y a otros sectores que son especialistas en el tema, pero que, para que nos ayuden a buscar el punto de equilibrio para implementarla. Después de Noriega en Panamá, se inició el tema de la reforma fiscal y se implementó el 5% flat. Posteriormente a ello, después de muchos años, se logró un aumento del 2%, que recién acaba de acontecer. Pero también hay impuestos secundarios, que son los impuestos al tabaco, los impuestos al licor, los impuestos a los vehículos de lujo, para equilibrar la posibilidad de que la recaudación genere estabilidad. Hoy, si hablamos de un Producto Interno Bruto nominal de 370 mil millones de quetzales, y hablamos de un 5% flat, estamos hablando de 18.700 y fracción de millones, que nos permitiría compensar el tema del IVA. Recordemos que no se está quitando el RAI, que es el impuesto de importación, que va a seguir vigente, se está quitando el ISR, se está quitando el ISO y se está quitando también el IVA. Con esto nos va a permitir reformar la estructura. Hay que hacerlo valientemente y hay que tomar la decisión de la mano de todos los sectores, del sector empresarial, del pueblo de Guatemala y de todos aquellos que quieren una nación distinta. ¿De qué forma concreta, doctor Valdizón, considera usted que se puede fortalecer la participación de los padres de familia en el sistema educativo? Es evidente. Yo, por ejemplo, mi familia es un ejemplo, yo lo puedo poner como ejemplo de lo que es estar unidos, de lo que es ser ese impulso a la educación. Yo tuve la bendición de ser educado en una escuela pública, lo mencioné, y me recuerdo que mi mamá me llevaba a la escuela, me entregaba en las manos de la maestra. Cuando yo salía de la escuela, si yo me portaba mal, la maestra sabía que yo me portaba mal y ya había un regaño, ¿verdad? Había ese contacto directo maestro-padre. Recuérdese que los principales valores y la principal educación se maman en casa. Ahí es donde salen los principios sobre los cuales se construye la educación general. Eso es el elemental, ¿verdad? Creo que la coordinación de la comunidad como centro de coordinación con la escuela es evidentemente necesario. El tema es que no confundamos las cosas. No querramos meter a la comunidad que domine el sistema, porque entonces complicamos la situación. Zapatero a su zapato, militar a tu cuartel. Cada quien tiene su puesto, pues cada quien sabe para qué fue. Y yo creo que es importante la implementación y la incorporación de la familia en la educación guatemalteca. Por eso yo siempre lo digo, que aquella madre que guía a su hijo, aquel padre que guía a su hijo y le enseña cómo sembrar, va a tener una buena cosecha. Aquella madre que guía a su hija y le dice cómo estudiar, cómo prepararse, está supervisándola directamente, se está dando cuenta que en el colegio no estén usando drogas, ¿verdad? Y, lógicamente, si hay contacto y hay supervisión, va a ser un padre que va a tener mayor control sobre sus hijos, sobre sus niños, y va a evitar que sea producto de alguien que esté vendiendo drogas, ese tipo de situaciones. ¿Cómo piensa usted, dentro de su plan de gobierno, ampliar la cobertura de salud? Y que en seguimiento a la pregunta de Hugo, ¿cómo lo piensa financiar? De esa cuenta, la reforma integral del tributo único, que es el título, nos va a permitir contar con esos elementos importantes. El primero es que sea transparente, que sea sencillo, que la gente lo pueda pagar,
que la gente sepa que es un 5% flat y ya se acabó el problema. Sino que le va a aparecer un impuesto acá, le va a aparecer otro impuesto y que no haya forma de compensarlo, porque ese es el gran conflicto. Si la gente está agarrando la factura, ya está buscando cómo compra la otra para compensarlo. Entonces, yo hablo en general. A algunos sectores no les gusta que yo sea tan claro y que lo explique de tal manera. Pero es la única manera para poder tener recaudación real y poder pagar la educación de los guatemaltecos. El otro gran problema, si usted se da cuenta, el presupuesto actual, no es que tenga poco presupuesto. El problema es que le quitaron 43%. Se lo llevaron en transferencias a otros programas. Y por eso vamos a evitar las transferencias en los tiempos de Valdizón y Raquel, para que cada presupuesto sea analítico y programático, que tenga exactamente su partida presupuestaria para la cual se va a utilizar, y no exista esa danza de millones que queda a toco del presidente y que después pasa lo que ha acontecido. 43% del presupuesto general del Ministerio de Salud fue a dar a otro lado. Es imposible, aunque el ministro sea un superministro, pero si recibe instrucciones y órdenes de alguien más, que ese dinero lo quiere en otro lado, nunca vamos a tener acceso a la salud total. Bueno, llegando ya a la parte final de este foro, se le da la posibilidad, los últimos 2 minutos, tanto a la candidata a la vicepresidencia como el candidato a la presidencia por el partido líder, de tener 2 minutos, insisto, cada uno para poder concluir. Le vamos a dar la palabra entonces a la licenciada Raquel Blandón. 2 minutos. Adelante. Un mensaje de optimismo, de alegría a todo el pueblo de Guatemala, decirles que somos un binomio dinámico, que somos un binomio equilibrado, que somos el binomio de la juventud, de las mujeres y hombres de la ciudad y del campo, y que queremos ampliar Guatemala. Guatemala ha cambiado cualitativa y cuantitativamente en los últimos años. Y así como ha cambiado Guatemala, como se han ampliado las necesidades, tiene que ampliarse nuestra mentalidad. Ya no debemos legislar para un pequeño sector. Descuidamos las áreas educativas, las áreas de salud, las áreas de desarrollo social, de productividad, de desarrollo político, y eso es lo que nos ha causado este gran atraso social. Yo hago un llamado a que acudamos al voto con esa nueva mentalidad de ampliar Guatemala, de ampliar los niveles de oportunidad para que sea realidad ese artículo 4 de la Constitución que dice que hombres y mujeres en este país somos iguales y tenemos que tener acceso a la igualdad de oportunidades. Con el apoyo del gobierno de Raquel y Manuel, eso se va a lograr. Gracias y adelante. De la misma manera, le damos la palabra al doctor Manuel Valdizón. 2 minutos para concluir, doctor. Muchas gracias. Realmente ha sido una velada espléndida y me siento muy feliz de poder haber compartido con ustedes, con la Asociación de Gerentes de Guatemala y con este público selecto, y con toda la gente que vino aquí a escuchar y conocer mucho de la propuesta concreta de Valdizón y de Raquel. Creo que es importante que juntos trabajemos para cambiar Guatemala. Es importante que evitemos la confrontación, que evitemos los ataques entre derecha e izquierda, entre lo rural y la capital, entre el pueblo indígena, entre el ladino. Guatemala solo es una Guatemala. No hay 2 ni 3 Guatemalas. Yo creo que es importante que evitemos también las campañas negras, que evitemos la utilización de procedimientos anómalos, difamatorios, utilizar medios inclusive hasta internet para destruir al adversario. Valdizón siempre le ha pedido a Dios que lo ilumine, que lo tome en su mano y que lo haga instrumento de su fe para cambiar la nación. De mi boca nunca ha salido un insulto en contra de nadie y le he dicho a la nación que esta mano nunca ha corrido sangre de otro semejante y que de esta otra nunca ha tomado dinero que no es de él. Por eso les digo, hoy
empresarios, gerentes, pueblo de Guatemala. Vamos, pueblo, juntos a caminar. Muchas gracias. El tiempo perfecto. Y finalmente, Tiempo perfecto. agradeciendo por supuesto la presencia del binomio que hoy nos acompaña. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado. Al público que nos sintoniza en casa, muchas gracias. Será hasta el próximo domingo, 9:30 de la noche, en este programa cívico permanente de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Analizo, exijo y voto por el futuro de mi país. Sigue Criterio Joven. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos los presentes y a todos los que han participado en este ejercicio por la democracia de Guatemala. Buenas noches. Hasta la próxima. Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala.